Saludos, hermanos. Como les habíamos comentado, queremos estar compartiendo durante la semana algunas reflexiones, además de las predicaciones de los días domingos. Así es que el día de hoy estaremos compartiendo con ustedes la segunda de estas meditaciones semanales. Y a esta meditación la he titulado ¿Qué clase de pensamientos están ocupando tu mente? Y el texto que vamos a considerar es Filipenses 4:8, que dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Hay una frase que no nos es desconocida: pon tu mente en blanco. Quizás no la hemos dicho nosotros, ni nos la han dicho a nosotros, pero sí la hemos escuchado más de alguna vez. Y la cuestión es, ¿pero será esto posible? A mí me parece que sería bastante difícil, porque de manera natural la mente siempre está ocupada, siempre está trabajando, siempre está llenándose de pensamientos. Yo creo que la mente no puede evitarlo y es difícil por eso ponerla en blanco. Miren, nadie va a negar que en estas últimas semanas los pensamientos que llenan las mentes de todos son los relacionados con la pandemia del COVID-19. Basta prestar atención a la conversación de las personas para que podamos comprobar esto. Es más, inclusive nosotros mismos siempre estamos hablando del tema, sea que nosotros mismos iniciemos la conversación con alguien o que estando charlando con alguien haga la más mínima alusión al tema para que nosotros nos enganchemos y sigamos la plática. ¿Por qué lo hacemos? Porque nuestros pensamientos también están llenos del COVID-19. Y los pensamientos al respecto son muy diversos. Algunos piensan que todo es una mentira, que no hay ninguna pandemia, que no hay ningún virus, que todo es un invento. Y cuando de manera natural surgen las preguntas de, bueno, sí, un invento, pero ¿un invento de quién o para qué? Bueno, entonces nos encontramos con diferentes respuestas. Lo interesante es que casi nunca esas respuestas concuerdan. Es más, las explicaciones llegan a ser diametralmente opuestas. Otros piensan que, al contrario, las cosas son muy graves, gravísimas, y que no nos están diciendo la verdad, que la realidad es mucho peor de lo que nos están informando. Pero también hay quienes en cualquiera de estos dos extremos se ocupan y se preocupan de lo que suele llamarse las teorías de conspiración. Bueno, también hay quienes están ocupados en todo lo que se dice sobre la pandemia, sea en los noticieros o en las redes sociales. Y como ya han hecho una idea, se han creado un criterio al respecto, han adoptado su verdad sobre esta pandemia y esa verdad parece que es inamovible. Por eso toman como ciertas las noticias que concuerdan con su criterio y descalifican lo que va en sentido contrario. Inclusive se suben al ring de las redes sociales, difundiendo y defendiendo a capa y espada lo que ellos creen que es correcto y atacando a lo que han determinado que es incorrecto, que es mentiroso, e inclusive atacando a los que tienen tales posturas. Bueno, otros mejor ya no ven ninguna noticia. Todo es muy contradictorio y en realidad no saben ni a quién creerle. Y en esta dirección de la incertidumbre, algunos prefieren tomar una actitud totalmente indiferente. Ya no les interesa nada de lo que se diga. Pero hay una realidad, algo está pasando y los pensamientos de todos giran en torno a esto.
y todavía más, porque una de las medidas que el gobierno ha determinado es el del confinamiento. Y ante esta realidad, que algunos viven en menor o mayor grado, sí, algunos sí están en aislamiento, pero otros lo padecen no porque se estén sometiendo a él, sino por la falta de actividad generada por los que sí lo están haciendo, sea de manera voluntaria u obligada. Pero de alguna manera, debido al confinamiento, todos tienen que ocupar su mente en algo. Y la manera más común de ocupar la mente, por lo que tan fácilmente tenemos a nuestro alcance en estos tiempos, es acudir a los medios de comunicación, pero mayoritariamente a las redes sociales. Y allí nos encontramos que algunos dicen que hay que ocuparse de cosas que amplíen la cultura. Leer buenos libros, ver buenas películas, visitar museos de manera virtual y cosas como estas. Otros prefieren dar seguimiento a aquellos sitios en los que los ayudan a hacer ejercicio y siguen estos sitios y se ponen a hacer ejercicio. Bueno, otros se inclinan simplemente por el entretenimiento. Conciertos de artistas, videos de famosos, e inclusive hay quienes se atreven a hacer sus propios videos y a subirlos a las redes para compartirlos. Miren, podemos establecer una conclusión. Las opciones que hay para llenar la mente en la actualidad, más allá de la situación de la pandemia, son muy diversas. Pero en realidad esto es importante. Siempre lo ha sido. Es necesario dirigir los pensamientos hacia algo para que la mente esté ocupada. De hecho, es algo natural. Siempre estamos llenando nuestra mente con diferentes pensamientos, los cuales, a la postre, determinan nuestras acciones. Pero parece que hoy toma una importancia muy fuerte. Una relevancia muy fuerte. ¿Por qué? Por el temor de que la gente tenga repercusiones por su supuesto o real aislamiento. Y es que sí, es una realidad. Hay un cambio en la forma de vivir. Y esto puede traer malas consecuencias. De ahí la preocupación de algunos en sugerir formas adecuadas de ocupar la mente. Ocupar la mente en cosas correctas, procurando que la mente se olvide un poco de la pandemia y de sus consecuencias. Porque la preocupación parece ser que la gente llegue a deprimirse o que sufra algún otro tipo de trastorno. Pero ante todo esto, tú, mi hermano, ¿de qué clase de pensamientos estás llenando tu mente? El apóstol Pablo nos dice lo mejor al respecto. Y no solo para estos tiempos, sino para cualquier momento, tiempo y situación. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Filipenses 4:8. Hermanos, aquí estamos encontrando una serie de virtudes en las que se debe pensar. Saben, algunos comentaristas opinan que esta lista de virtudes Pablo las ha tomado del pensamiento grecorromano de su tiempo. Cierto es que quizás en alguna medida estas virtudes podrían encontrarse en algunos pensamientos, creaciones o acciones de la humanidad en general. Pero dudo mucho que Pablo estuviera pensando en meras virtudes morales humanas. Definitivamente creo que Pablo tenía en mente las cosas espirituales.
Él nunca puso su pensamiento en las cosas del mundo, sino en las cosas de arriba. Así es que cada una de estas virtudes deben estar relacionadas con lo espiritual, con lo celestial, con lo eterno. Vamos a considerar muy brevemente, sin profundizar, en las 6 virtudes que menciona Pablo en este versículo. Solo vamos a dar una pequeña descripción de cada una de ellas. Primero, hay que pensar en todo lo que es verdadero. ¿Qué mayor verdad que Dios? Dios el Padre, Isaías 65:16, Romanos 3:4. ¿Qué mayor verdad que nuestro Señor Jesucristo? Juan 14:6. ¿Qué mayor verdad que el Espíritu Santo? Juan 14:17. ¿Qué mayor verdad que la palabra de Dios? Juan 17:17. Lo verdadero es Dios y todo lo que de Él emana. Segundo, hay que pensar en todo lo honesto. Miren, la palabra griega que aquí encontramos traducida como honesto, dicen los expertos en el idioma que es de difícil traducción, pero nos dicen que se refiere a todo lo que está revestido de la dignidad de la santidad. Lo honesto es todo lo que está revestido de la dignidad de la santidad. Tercero, hay que pensar en todo lo justo. ¿Qué es lo justo? Lo justo es todo lo que está en perfecta armonía con las normas de Dios. Cuarto, hay que pensar en todo lo puro. Y esta es una palabra interesante. Define lo que está moralmente incontaminado. Cuando se refería, sobre todo allá en el Antiguo Testamento, a los sacrificios o a las personas que se iban a dedicar a servir a Dios, hace relación o describe más bien lo que se ha purificado hasta dejarlo apto para ser presentado a Dios y usado en su servicio. Entonces, hermanos, lo puro es todo lo que es apto para ser presentado a Dios. Quinto, hay que pensar en todo lo amable. Otra vez acudimos a los expertos, que nos dicen que esta palabra podría traducirse como dulce, benigno, generoso o paciente. Y en resumen nos dicen que es todo lo que es digno de ser amado. Sexto, hay que pensar en todo lo que es de buen nombre. Esto se refiere a lo que es de gran estima o que goza de una buena reputación. Miren, William Barclay, uno de los expertos en griego, luego de considerar las acepciones de esta palabra, concluye que lo de buen nombre es aquello que es apto para que Dios lo oiga. Ahora, tomando en cuenta estas muy breves descripciones, permítanme hacer una especie de adaptación, explicación de lo que Pablo nos quiere decir en este versículo. Él diría: piensen en todo aquello que proviene de Dios, del Señor Jesucristo, del Espíritu Santo y de la palabra de Dios. Piensen en todo lo que está revestido de la dignidad de la santidad. Piensen en todo lo que esté en armonía con las normas de Dios. Piensen en todo lo que sea apto para ser presentado a Dios. Piensen en todo lo que es digno de ser amado. Y piensen en todo lo que es apto para que Dios lo oiga. Ahora, mi hermano, toma unos breves momentos para considerar si esto es lo que contienen los pensamientos con los que tú llenas tu mente. Puedes detener el video un momento e inclusive regresarlo un poco para que vuelvas a escuchar lo que hemos explicado. Llenamos nuestra mente con pensamientos. Estos pensamientos se arraigan en nuestro intelecto,
nuestros sentimientos y nuestra voluntad. Y saben, finalmente, esto es lo que determina nuestras acciones. Considera llenar tu mente con los pensamientos que Pablo menciona a los filipenses, te haría estar en una sincronía total con los pensamientos de Dios. Y entonces tu intelecto, tu sentimiento y tu voluntad estarían llenos de Dios. Y por lo tanto tus acciones estarían dominadas por Dios. Si esto fuera así, ¿puedes imaginar cómo sería tu vida en cualquier momento y en cualquier situación? Ahora centrémonos en estos tiempos de pandemia. ¿Por qué tienes miedo? ¿O por qué crees que todo es una mentira? ¿Por qué tienes incertidumbre? ¿Por qué sientes desconfianza? ¿Por qué no sabes qué creer o a quién creerle? O bien, ¿por qué ya te hiciste un criterio sobre la pandemia, sus causas y sus efectos? Y lo que hablas y haces se basa en ese criterio que ya estableciste. ¿Por qué? ¿Sabes? La respuesta a todas estas preguntas es sencilla. Porque te has llenado la mente con pensamientos de ese tipo. Y entonces tú actúas en conformidad a esos pensamientos. Por eso, mi hermano, la exhortación de este día es que pongas tu mente en esto que Pablo nos dice en Filipenses 4:8. Mira, ya no prestes atención a todo lo que se dice acerca de la pandemia, sea cierto o sea falso. Ya no te angusties por los rumores. Inclusive, no te conformes con seguir los buenos consejos que hay en las redes sociales acerca de cómo ocuparte en esas cosas positivas y agradables. Y sabes, no porque necesariamente estas cosas sean malas, sino simplemente porque no son las mejores. Y tú sabes perfectamente que lo mejor es lo que proviene de Dios. Recuerda, lo hemos dicho anteriormente, Dios es el bien mayor. Y no puedes encontrar algo mejor que aquello que provenga de Él. Hermano, yo te aseguro que si tú llenas tu mente con esta clase de pensamientos, la paz de Dios gobernará tu vida. Y pase lo que pase, se diga lo que se diga, nada importará. Porque en realidad tú estarás confiando y descansando en el Señor. Que Dios te bendiga.